computadora. Bueno, ahí les comparto la pantalla. Vamos a compartir la pantalla entera. Ay, voy a necesitar la pizarra. No sé cómo hacer para pasar de la pizarra a lo otro, pero bueno, no importa. Bueno, vamos a ver lo que se denomina en termodinámica como... Voy a anclar acá. Voy a sacar el video para que sea más fluido. No recuerdo cómo era. Ahí está. Ahí está. Porque no tengo buen internet hoy. Así que bueno, lo hacemos así. Bueno, lo que llamamos ciclo térmico, decía. Estuve tratando de armar un ejercicio que no sea tan complejo como para poder iniciarnos en este mundo ciclotérmico. Pero bueno, nada, en algún momento vamos a llegar a eso, a esas complejidades, por ahora no. Bueno, ¿qué es un ciclo térmico? Básicamente va a ser una máquina que va a funcionar a lo que le vamos a aportar calor, ¿sí? Va a realizar un trabajo, se va a enfriar, va a volver al punto inicial y después vamos a volver a calentar y así, eso es lo que se llamaría ciclo térmico, algo que vamos a calentar cada tanto como si fuese, no sé, por ejemplo, una máquina a vapor, ¿sí? Donde le agregamos continuamente calor, una máquina térmica sería eso, y, y bueno, nos va a devolver trabajo. ¿Qué se puede calcular de esto? Lo que nosotros vamos a trabajar hoy, o vamos a tratar de llegar en la medida de lo posible, es a el trabajo neto, que es nada más que la suma de todos los trabajos. ¿Sí? Por acá, suma de todos los trabajos. Bien, y si bien hay diferentes formas de ciclos térmicos con evoluciones adiabáticas que todavía no vimos, o bueno, con diferentes etapas, podríamos decir, hoy vamos a ver una en particular, ¿sí? Yo les voy a dibujar el gráfico como, cómo sería la representación de esta actividad que les voy a proponer hoy, ¿sí? Generalmente los gráficos se ven así. Tenemos un eje Y, un eje X, donde vamos a tener acá, vamos a dibujar las flechas porque continúa la escala. Bueno, presiones negativas, raro, pero bueno. Bien, donde vamos a tener la presión, ¿sí? Sobre este eje, el volumen sobre este otro eje, la presión y el volumen, en este caso puntual, como vamos a usar el valor de R 8,314, no sé si se acuerdan, 8,314 Joule sobre mol por Kelvin, ¿sí? Vamos a trabajar con gases ideales, gases, ¿sí? Encerrados en recipientes como cilindros, ¿sí? Así, el gas encerrado acá en este recipiente, que es como una especie de pistón, ¿sí? Esto lo podemos calentar y esto va a realizar un trabajo. Bueno, lo que ya hemos trabajado o venimos trabajando hace rato. Bueno, la presión y el volumen. Y la relación entre la presión y el volumen va a ser unas curvas acá que van a ser las temperaturas. Esa es una temperatura, vamos a suponer, temperatura 1. Bueno, la otra temperatura va a ser por acá. Esta temperatura es más baja. La temperatura 2 en este caso es más baja que la 1. Y a medida que me vaya acercando va a ser cada vez más baja la temperatura. ¿Sí? Se van a formar curvas. Esas relaciones entre presión y volumen. ¿Ok? Yo les lo digo porque lo van a ver ahora. Bueno, vamos a leer el ejercicio y después a tratar de graficar lo que nos dice el ejercicio. A ver si puedo compartirles la pantalla del ejercicio que inventé yo, porque en realidad no encontré algo así. Es bastante simplón, pero que quiero que vayamos bien. Bueno, el ejercicio dice esto. Consideremos helio.
gas perfecto monoatómico. En estado inicial A, ahora vamos a ver de qué se trata eso, ¿no? Estado inicial A, presión 250.000 pascales, volumen 0,02 metros cúbicos. Si vamos a trabajar en metros cúbicos el volumen, no en litros. Recuerde que 1000 litros es un metro cúbico. Temperatura 800 Kelvin. Todo esto es en el punto A, que ahora les digo qué punto sería dentro del gráfico. Bueno, se llevan a cabo las siguientes transformaciones. De A a B es una transformación isotérmica, siendo su volumen 0,05 metros cúbicos, es decir, que va a aumentar el volumen. ¿Sí? De 0,02 a 0,05 va a aumentar. Bien, de B a C, del punto B al punto C, la transformación va a ser isobárica, o sea, a presión constante, siendo esa presión constante de 100.000 pascales. ¿Sí? Yo ya hice ese cálculo, en realidad esto generalmente no se da, por eso estaba haciendo los cálculos para que dé justo. Con estas presiones iniciales y volúmenes iniciales y este volumen final, ya hice la presión para no tener que perder tiempo calculándolo. Pero sería la ley de Boli-Mariotte, básicamente, ¿no? Bueno, y del punto C al punto A, o sea, de este último punto que teníamos al inicio, transformación isocórica, o sea, volumen constante, volviendo al punto inicial, ¿sí? Siendo la temperatura en el punto C de 320 Kelvin. Esto también es un cálculo que hice para determinar todos esos valores. Después, la próxima clase vamos a ver, cuando esté incompleto esto, cuando no nos da todos estos datos, cómo lo podemos resolver. O sea, generalmente este dato de la presión y este dato de la temperatura no nos suele dar el ejercicio. Yo ya lo calculé para que, como les decía, no perder tiempo. Bueno, y este es el dato de R, como les decía, 8, vamos a ponerle porque no somos estadounidenses, 314 joules sobre mol por Kelvin. Bien. Y vamos entonces a hacer el gráfico. Vamos a compartir de vuelta la pizarra. Bueno, el gráfico. Bien, tenemos una determinada presión y un determinado volumen. Yo por lo que intuyo, el volumen vamos a trabajarlo, como dijimos, en metro cúbico. La presión la vamos a trabajar en pascales. ¿Sí? Bueno, teníamos una presión, yo lo voy a hacer a modo ilustrativo, ¿no? A modo de croquis. No la escala como debiera ser, pero para que tengan simplemente el dibujo de cómo sería. Las presiones que nos indican son 100.000 pascales. La voy a ubicar por acá. Y tenemos otra que es 250.000 pascales. O sea, en la escala sería una distancia más o menos. Así. ¿Sí? Esto es un 0. Bien. Y de volúmenes me está diciendo que tiene 0,02 metros cúbicos en un momento y después 0,05 metros cúbicos. Bueno. Según el ejercicio que leímos hace un ratito, tenemos acá el primer punto, el punto A, en 0,2 y 250.000 pascales. Si quieren se los muestro de vuelta. Esto va a estar grabado para que esté después en YouTube, lo pueden ver. Pero fíjense, presión 250.000, volumen 0,02, lo que recién les decía. Y temperatura 800 Kelvin. Bien. Eso lo vamos a graficar y nos quedaría ahí. Este punto, ¿sí? Bien. Después nos dice que la transformación, esto parece chino básico, pero después van a ver que son todos más o menos similares. De A a B, de A al punto B, una evolución isotérmica siendo su volumen de 0,05 metros cúbicos. Y después de B a C, transformación isobárica siendo su presión de 100.000 pascales, si bien digo. Bien. Bueno, vamos de vuelta a la pizarra. ¿Qué es lo que me está diciendo este punto? Vamos a llamarlo el punto A. ¿Sí? Se va a ir al punto B que está en 100.000 pascales, pero con este volumen y a esta temperatura. ¿Sí? Bien. Y después se va a ir al punto C, que sería a este volumen
y a esta temperatura. ¿Por qué? Porque yo les decía que la temperatura, vamos a dibujarlo con otro color, sería la curva que se genera aquí. ¿Sí? Bien. Entonces está yendo del punto A al punto B, en este gráfico, a esta temperatura. ¿Sí? Lo que está en verde es T, que sería en este caso 800 Kelvin. Bien. Y después tenemos, vamos a dibujar así, una evolución recta, ¿sí? Porque es, decía isobárica, o sea, a presión constante. La presión no cambia, está todo en 100.000. Bien, y después una evolución isocórica, o sea, volumen constante. O sea que el gráfico en definitiva quedaría una cosa así. Que para poder completarlo, vamos a hacerle las flechas, o sea, va de A a B, después le hago la flechita acá, después va de B a C, esto le vamos a poner C, y después de C a A. Entonces me quedaría así relativamente el gráfico. ¿Sí? Podemos hacer, generalmente hacemos esto para poder guiarnos cuando estamos en una hoja. Bueno, este sería el ciclo. ¿Sí? O sea, de este punto A donde tenemos una presión, un volumen y una temperatura, vamos al punto B, o sea, lo que está pasando acá es que el volumen está subiendo y la presión está bajando, ¿sí? Porque evidentemente tenía acá mucha energía interna, una situación así, y fue al punto B, donde tenemos la misma temperatura, pero con más volumen y menos presión, ¿sí? Y del punto B, ¿qué pasó? Se enfrió, llegó hasta el punto C, que nos decía, y acá tenemos la otra temperatura. La temperatura de C, no me acuerdo cuánto era, pero ahora lo fijamos, que era, ahí va, 320 Kelvin. ¿Sí? La temperatura en el punto C es 320 Kelvin. Bien, volvemos a la pizarra. Lo ponemos acá, 320 Kelvin. Bueno, uy, saca malísima. Ahí va, ahí está. Bueno, y ya tenemos armado nuestro gráfico. Bueno, ¿qué hicimos? ¿Calculamos algo? No, no calculamos nada todavía. O sea, esto es recién el inicio. Todo esto, algunos profesores lo suelen dar, otros no, como les decía, no le dan ni gráficos ni nada. Quiero poner esto así, pero me queda afuera. Bueno, lo borro. Pero estos serían todos los datos del ejercicio y con esto tenemos que resolver. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Me dirán. Bueno, es bastante difícil, no les voy a mentir. Y este mouse que no me anda. Ahí está. Bueno, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Vamos a dejar de la pizarra por un momento. Les voy a compartir la pantalla. ¿La pantalla 1? Sí. Bien. Bueno, estamos con la pantalla. Les voy a mostrar algunas cosas que he hecho. Cuadros salvadores, le llamo yo, que tengo una carpeta acá. Bueno, tenemos varios. Bueno, uno de ellos es este cuadrito relativamente salvador. ¿Qué tenemos que hacer básicamente? Tenemos que agarrar y decir, bueno, aplicamos esta fórmula para calcular los trabajos. Todo lo de esta columna. ¿Sí? Isométrico es lo mismo que isocórico. El trabajo en una evolución isotérmica se calcula así. ¿Sí? Ahora vamos a ver si lo aplicamos. En un proceso isobárico se calcula así. Y en un proceso isométrico se calcula así. Bueno, eso es lo que saqué. Este es el otro cuadro que es mucho más completo, es diferente, pero que es más o menos lo mismo. ¿Sí? L sería lo que nosotros llamamos trabajo, ¿no? Como W. Es lo mismo. LW. Bien, tenemos la isobárica, ¿sí? Presión por la variación de volumen, que ya nos dice volumen final menos volumen inicial. O sea, hay que saber interpretar esto. Yo generalmente les dejo tener
estos cuadros por una cuestión de que necesito que sepan cómo se utilizan, ¿no? Y para qué ocasiones. En este caso solamente nos estamos limitando a calcular el trabajo, porque queremos saber el trabajo neto. Cuando veamos el rendimiento, ya veremos. ¿Sí? Bueno, isocórica, el trabajo es 0. Isotérmica, bueno, es N por R por T. Fíjense que es diferente. O sea, es la manera, pero tenemos la cantidad de moles, eso lo tenemos que saber sí o sí, que ahora lo calculamos, por R por T, por el logaritmo neperiano del volumen final sobre volumen inicial, que también puede ser reemplazado por temperatura final sobre temperatura inicial. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué más con respecto a esto? Bueno, como acá, ven que dice volumen final sobre volumen inicial, presión final, presión inicial. Bueno, más o menos, lo que yo les digo es reemplazarlo con las temperaturas, no con la, como hace acá arriba. Volumen final sobre volumen inicial o temperatura final sobre temperatura inicial, ¿sí? Eso se puede reemplazar acá en este, que es el cálculo más complicado, podríamos decir. Pero bueno, vamos a hacerlo. Vamos a agarrar estos tres y vamos a empezar a ver del punto A al punto B qué trabajo hay, del punto B al punto C qué trabajo hay, del punto C al punto A qué trabajo hay. Así que sería ese ciclo. Sumarlos todos y listo, y nos da el trabajo neto. Sí, básicamente lo que tienen que hacer es eso. Después, bueno, había descargado otras imágenes para hoy, pero bueno, no sé si vamos a llegar. Esto sería, digamos, el segundo principio de la termodinámica. Lo que dice es que, como siempre va el calor de la fuente más caliente a la fuente más fría, tenemos que sí o sí, en una máquina frigorífica, tener un trabajo invertido, que sería este, para poder extraer el calor. Básicamente lo que dice esta segunda ley, la termodinámica, es que si dejamos la heladera desenchufada, nunca va a enfriar. ¿Sí? O sea, nunca va a terminar a menos temperatura. Entonces siempre hay que aplicarle un trabajo para que la máquina frigorífica funcione y de alguna manera extraiga el calor y lo lleve hacia un punto más caliente. Naturalmente eso nunca se va a dar. ¿Sí? Eso es lo que dice. A ver si está la otra máquina. Esta. Y la máquina térmica, a comparación de la máquina frigorífica, va a tomar el calor, ¿sí? Por ejemplo, como decíamos, la máquina de vapor, calentamos, mueve un motor o lo que fuese y va a tener un trabajo obtenido, va a salir trabajo. ¿Sí? Y nunca va a estar completamente aislado, entonces hay una temperatura que necesariamente, para la naturaleza es una ley esto, o principio, bueno, en este caso, siempre va a ceder algo de calor, entonces siempre va a haber un calor cedido en definitiva, ¿no? Esto es lo que explica, o sea, si bien hay una cantidad enorme de acepciones de la ley, estas son algunas de las aplicaciones que me parecen a mí y que tienen que ver más con lo que ustedes están estudiando, ¿no? Que son los procesos químicos y el control, y tenemos que ver estas máquinas térmicas y frigoríficas. Bueno, ¿qué más? Bueno, este es el cuadrito, pero que le falta la parte de entropía. Acá tenemos los calores específicos a volumen constante y a presión constante, ¿sí? En este caso, bueno, si es monoatómico, fíjense, en el caso del helio, ¿esto lo vamos a tener que utilizar o no? Me parece que no, en este caso. Pero bueno, después en otras fórmulas lo vamos a tener que usar. 3 medios de R, 5 medios de R, R, lo mismo, 8,314 siempre. Y esto queda en la unidad de R, ¿sí? Joule sobre mol por Kelvin. Bien, no es lo mismo si es monoatómico que si es diatómico o triatómico, ¿sí? O lo que se llama poliatómico. Bien, esos serían más o menos todos los cuadritos que después, si quieren, se los paso, que descargué para hoy, para que los tengan a mano, que es sobre los principios termodinámicos. El tercer principio no hice mucho hincapié porque en realidad lo único que explica es que no se puede llegar al cero absoluto, o sea, podemos acercarnos al 0 Kelvin, pero nunca llegar completamente porque, bueno, se sabe, digamos, la ciencia lo que explica es que toda molécula tiene una vibración, un movimiento, ¿sí? Cuando hablamos de los 0 Kelvin, que es la temperatura mínima a la que podemos llegar,
Esto lo habíamos hablado, me parece, en la clase pasada. Em, la molécula no tiene movimiento, no tiene movilidad, o sea, se queda completamente petrificada y no tiene energía interna, ¿sí? Y bueno, a esa temperatura no se puede llegar, no se ha llegado. Se ha aproximado bastante, hasta un Kelvin, en algunos casos se hicieron estudios y hasta un Kelvin sí, o bueno, o microkelvin, pero nunca al cero. Entonces, la postulación es que básicamente en un número finito de pasos, o sea, yo digo, bueno, llegué al cero, no. Tiene que ser infinita la cantidad de pasos para poder llegar definitivamente al cero Kelvin. Esa sería la tercera ley de la termodinámica, que se las digo. No es que no sea importante, o sea, cierra un poco todo el ciclo desde el principio cero, el uno, el 2 y el 3, que la semana que viene hacemos un repasito de todo como para cerrar este tema. Este, pero bueno, básicamente sería eso. Bueno, ¿dónde quedamos entonces? En el cuadrito. Bueno, este cuadrito que yo le puse hiper salvador, pues le saqué de un profesor que, que bueno, da clase en el CBC. Esto lo toman en el CBC. Nosotros obviamente no estamos profundizando demasiado, todavía no vimos adiabática y no vamos a ver algunas cosas, pero para que lo sepan, o sea, esta es el nivel de complejidad de un CBC, ciclo básico común, dentro de una universidad, ¿sí? Y bueno, este profesor que se llama Física en Segundos, el canal de YouTube que tiene, publicó esto. La verdad me pareció muy interesante, me parece un resumen muy bueno. Si bien, bueno, algunas cosas yo hubiese utilizado W en vez de L, en vez de temperatura final menos inicial, así, de esta como cero, yo hubiese puesto T2, T1, que es lo que se utiliza más ahora, ¿no? O acá, por ejemplo, puso masa y generalmente se utiliza en moles, no en masa, o sea, N en vez de M. Se puede hacer así. ¿Qué es lo que pasa? Que los calores específicos a presión o volumen constante, como especifica acá, generalmente están en joule sobre mol por Kelvin, no sobre gramo por Kelvin. Entonces, eso lo hubiese modificado. Pero bueno, después podemos armar una tablita nosotros. Yo les paso algo eh, más ayornado, digamos, a lo que yo estimo que les puede resultar mejor. De hecho, fíjense que acá cuando calcula la variación de entropía, tiene en vez de M, N, ¿no? Así que bueno. Bien, vamos a utilizar entonces estas expresiones de trabajo. Para ver todos los trabajos, nos quedan 10 minutos, a ver si lo podemos hacer en 10 minutos, sería la gloria. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. Bueno, vamos a la pizarra. Bueno, vamos a la pizarra a ver esto, el chat, me están escribiendo, ¿qué pasó, profe? Casinelli, le va mal el wifi, no se puede conectar. Bueno, después vemos. Lo va a ver en YouTube entonces. Bueno, entonces del punto A al punto B es lo más complejo porque es la isotérmica. ¿Sí? Bien, vamos a poner por acá. Vamos a dibujarlo. Voy a tener que meterle pata. Del punto A al punto B tenemos la evolución isotérmica que según el cuadrito, yo se los copio, después ustedes lo ven acá. Bueno, es N por R por T por el logaritmo neperiano de el volumen final sobre el volumen inicial. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Esto nos va a dar el trabajo, ¿no? W trabajo. Que no tenemos N. Y ese es un problema. Pero bueno, habíamos visto, por eso hice hincapié hace varias clases, la ecuación general de los gases ideales, presión por volumen igual a N por R por T. Bueno, agarramos cualquier punto del gráfico que teníamos, cualquiera, por ejemplo el punto A, y tenemos una presión, una temperatura, un volumen, ¿sí? Y tenemos R, así que podemos determinar la cantidad de moles. Bien, presión, 250.000 pascales. Vea. Por el volumen, que es 0,02 metros cúbicos. Igual a X, que es la cantidad de moles, por R, 8,314. Ahora vamos a utilizar este valor porque es Joule sobre mol por Kelvin. Sí, Joule sería algo así como pascales por metro cúbico.
sería más o menos lo mismo. Y la temperatura, que en ese caso era 800 Kelvin. Uy, cualquier cosa. Bueno, entonces todo esto pasa para el otro lado dividiendo. Nos queda 250.000 pascales por 0,02 metros cúbicos sobre 8,314 Joule sobre mol por Kelvin por 800 Kelvin. Y ahí nos va a dar la cantidad de moles. ¿Sí? Disculpen si voy un poco rápido, quiero que llegue dentro de todo a horario. No nos queda mucho tiempo, no sé si vamos a llegar. Bueno, voy a hacer el cálculo. Hago primero lo de arriba, 250.000 por 0. Si tienen calculadora lo pueden corroborar, a ver si me equivoco en algo. 0,02 es 5.000, o sea, lo de arriba es 5.000. Y lo de abajo, 8,314 por 800 nos da 6.651,2. Es un poco más complicado. 6.651,2. Yo lo hago directamente. 5.000, entonces dividido 6.651,2. Nos da algo así. Lo podemos llegar a redondear en este caso, para no hacerla tan larga. 0,75 moles. ¿Sí? Son más números. 0,75, 17, 44. Bueno, lo podemos redondear en 0,75. Así que así calculamos la cantidad de moles. Bien, una vez que tenemos esto, ¿y por qué no me funciona? Ahí está. Vamos a calcular, vamos a hacer este cálculo. ¿Sí? Ya tenemos R, tenemos N, tenemos todo. Bueno, entonces lo voy a hacer con otro color. N es 0,75 moles por R, que es 8,314 Joule sobre mol por Kelvin. Por la temperatura, en ese caso es 800. ¿Sí? Revisen después el gráfico, cualquier cosa. Bien, por el logaritmo neperiano de volumen final. En este caso, recuerdan que era 0,05 metros cúbicos sobre 0,02 metros cúbicos. Bueno, esto tienen que hacer primero la división y después sacarle el logaritmo, ¿eh? Y después multiplican todo. Bueno, yo lo voy a hacer acá, descargué una calculadora científica, espero que tenga el LN. No tengo calculadora científica, es increíble. Pero bueno, 0,05 dividido 0,02 da 2,5. O sea que hay que sacar el logaritmo neperiano de 2,5, que nos da 0,91629073187. Bueno, si tienen calculadora, corrobórenlo. Estoy hablando de todo lo que está acá dentro del paréntesis. Bien. Y ahí directamente utilizo, no voy a borrar nada. Pongo por 800, pongo por 8,314 por 0,75. Y me da un total de 4.570,8 y siguen los números. En este caso son Joule, ¿sí? Mol se va con mol, Kelvin se va con Kelvin. Estos se cancelan entre sí y me quedaría en Joule. Esto sería el primer trabajo de AVE. ¿Ok? Después lo chequean en YouTube. Bien, vamos ahora a escribir de B a C. Bueno, ¿qué pasa de B a C? Vamos a la pizarra. Ya no creo que lleguemos. Perdón, estamos en la pizarra. Yo estoy mareado. Bien, de B a C ocurre una evolución isobárica, dijimos. ¿Sí? De B a C. Bueno, para la evolución isobárica, el cálculo es presión por la variación de volumen, dijimos, que es volumen final menos volumen inicial. ¿Sí? La presión que tenemos ahí, lo hago en rojo, son 100.000
Pascales. ¿Por qué puse 1000? Son 100.000. Listo. 100.000 pascales por volumen final. En este caso va a dar negativo. ¿Por qué? Porque es 0,02 menos, metro cúbico, perdón, menos 0,05 metros cúbicos. ¿Sí? Es lógico porque está bajando el volumen, entonces el trabajo es negativo. ¿Sí? Bueno, entonces hacemos 0,02 menos 0,05, que sería menos 0,03, y lo multiplicamos por 100.000, que da un total de menos 3.000 Joule. Así como le decía, Pascal por metro cúbico es Joule. Este sería el segundo trabajo. Ya tenemos el primer trabajo y el segundo trabajo. Y de C a A no hay movimiento. ¿Sí? Bueno, fíjense después el cuadrito hipersalvador ese que les dije. Es 0. Entonces agregamos acá. De C a A el trabajo es 0. ¿Por qué? Porque el volumen es constante. ¿Sí? Bien, así que vamos a calcular el trabajo neto. Trabajo neto sería igual a el primer valor que teníamos, ¿sí? 4.570,8. Perdón. 4.570,8 Joule más menos 3.000, que era el segundo, más 0. Bueno, básicamente es este menos este, ¿no? ¿Cuánto sería? ¿Están por ahí todavía? Queda menos de un minuto y nos vamos. ¿Quién lo dice? Ay, activaron el micrófono, pero no se escucha nada. Profe, Sí, son 1570,8 joules. exactamente. 1.570,8 Joule es el trabajo neto. ¿Sí? Después podemos calcular la cantidad de calor que entregamos y el rendimiento en ese caso. Así que bueno, se te va a terminar esto, nos conectamos de vuelta, pero cortamos la grabación. ¿Sí? Este sería el resultado del trabajo neto en este ciclo que nos llevó un buen ratito a hacer. Bueno, nos conectamos en el mismo link. Así le damos el cierre a la clase.